Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy les voy a presentar el capítulo número 15 de nuestro cuaderno de histología para colorear, que corresponde al sistema respiratorio. En el caso del sistema respiratorio vamos a estudiar muy rápidamente la cavidad nasal, en particular la histología del cornete nasal, y posteriormente ya nos vamos a abocar a la parte de la tráquea, los bronquios, bronquiolos en sus diferentes variedades y alvéolos pulmonares, incluyendo las células que lo conforman. A manera de introducción vamos a ver que en el caso del sistema respiratorio tenemos una porción que llamamos conductora y una porción respiratoria. La porción conductora va desde las fosas nasales hasta los que llamamos bronquiolos terminales. En el bronquiolo terminal es en donde termina la porción conductora y bueno, se describe de esa manera, puesto que ahí solamente se conduce el aire, la cual se filtra, se acomoda en un flujo laminar, se calienta, pero no hay intercambio gaseoso. A partir del bronquiolo respiratorio, que es un tipo de bronquiolo que vamos a ver que se abre hacia alvéolos en una parte de su pared, ahí ya hay intercambio gaseoso y se continúa posteriormente pues con los conductos alveolares, sacos alveolares que ya forman parte de los alvéolos y en donde evidentemente hay intercambio gaseoso. Así que esa segunda parte es la que forma la porción respiratoria del sistema respiratorio. Entonces vamos a ver en principio la porción conductora y después la porción respiratoria, para que quede claro esos dos conceptos cuando los estemos tratando. Empezamos. En esta primera imagen podemos ver, aquí es una luz, ya hemos hablado mucho acerca de esto. Esto es un epitelio. Vamos a ver que el epitelio llega desde aquí hasta acá. Esta vendría siendo la membrana basal o el contorno donde está la membrana basal. Este es tejido conectivo, vasos sanguíneos y esto es una pequeña trabécula de hueso. En el caso del epitelio vemos que tiene estas pequeñas estructuras, aunque es poco aumento, las alcanzamos a ver como unos pequeños pelitos, son los cilios, que están en un epitelio que es pseudoestratificado. Recordemos que habíamos dicho que cuando vemos este desorden en las células estamos hablando de un pseudoestratificado. Entonces epitelio cilíndrico por su forma, pseudoestratificado por su organización, ciliado por los cilios y alternando con células caliciformes, que también hemos comentado que este epitelio es característico del aparato o del sistema respiratorio. En este caso vemos un menor aumento. Miren esta estructura. Este es hueso. Esta es una pequeña trabeculita de hueso. Tejido conectivo, muchos vasos sanguíneos. Y este es un epitelio respiratorio como el que ya hemos visto. Este es un cornete nasal, ¿sí? Una porción de un cornete. Acá hay otro. Acá hay otra porción de otro cornete, ¿no? Es para ejemplificar en esta parte en donde el aire sufre diversos cambios en cómo entra, se está filtrando. Ahorita vamos a ver qué pasa con los cilios y con las células caliciformes, pero se empieza a filtrar, se modifica su flujo, se calienta y bueno, pues se pone en condiciones para que se pueda llevar a cabo el intercambio gaseoso, que va a ser ya más adelante en la porción respiratoria. En este caso, ahora sí entramos ya de lleno a lo que es la tráquea. En el caso de la tráquea es un tubo que está formado por anillos incompletos de cartílago hialino. Aunque aquí no alcanzamos a ver el anillo incompleto, imaginémonos que es como un círculo, ¿sí? Que le da sostén a todo lo que es la luz de la tráquea, pero que no está cerrado por completo, sino que en la porción donde no hay cartílago lo unen músculo liso, ¿no? Aquí no lo alcanzamos a ver, pero esto es un corte de tráquea. Aquí está la luz, este es el epitelio, la membrana basal, que cabe mencionar que la membrana basal de la tráquea, a diferencia de las membranas basales de otros órganos o de otros epitelios, es muy gruesa, mide desde entre 20 a 40 micras y podemos nosotros verlas incluso sin tinciones especiales como la del PAS
u otra técnica que nos permita ver la membrana basal, sino que la podemos ver así por su grosor, ¿sí? Es muy característico, sobre todo de la tráquea, cuando está conjunta con el epitelio respiratorio, que es este que estamos viendo aquí. Entonces, ese epitelio, la membrana basal, una pequeña lámina propia de tejido conectivo, y luego, posteriormente, tenemos una capa submucosa, que es tejido conectivo denso y regular. Aunque aquí no se ve, puede haber glándulas, o hay glándulas en la submucosa, y luego posteriormente tenemos una capa cartilaginosa, que es un cartílago que ya habíamos visto, que es el cartílago hialino, que tiene pericondrio por aquí, pericondrio por la parte inferior, y todas las características que ya estudiamos anteriormente en cuanto al cartílago hialino, y luego una capa de tejido conectivo laxa y vasos sanguíneos, etcétera, lo que podamos encontrar en esta parte. Y bueno, aquí vamos a tener diferencias en cuanto al nombre de la capa, porque algunos autores, el epitelio y la lámina propia, todos coincidimos con que es mucosa, y luego la submucosa, y luego en este caso algunos le llaman capa cartilaginosa y luego adventicia, o en algunos casos se le llama a partir de aquí, a partir del cartílago, se le llama capa adventicia. Entonces, mucosa, submucosa y adventicia, que incluye el cartílago. Cuando no hay cartílago, pues incluye el músculo, lo que los une. Vamos a ir viendo en cómo va reduciéndose el cartílago hialino, pues se va reemplazando por músculo, que es el que le está dando sostén a la pared, ¿no? En el caso de la tráquea, pues la mayoría va a ser cartílago hialino. En el cuaderno de histología para colorear podemos ver lo que corresponde a la luz. Este es el epitelio, la lámina propia, ¿sí? Con su membrana basal muy gruesa. Luego tejido conectivo, que aquí no se observan las glándulas, pero aquí podemos observar el cartílago hialino con su pericondrio fibroso celular. Del otro lado también, acuérdense que se llama pericondrio porque rodea a todo el cartílago, ¿sí? Y con las estructuras que ya conocemos de la matriz cartilaginosa, si no las recuerda, las puede volver a consultar en el capítulo 5, si mal no recuerdo, que es el capítulo de cartílago y hueso, ¿sí? Y bueno, vamos a concentrarnos ahora en el epitelio. En el epitelio vamos a tener cilios, vamos a tener las células cilíndricas, pseudoestratificadas, ya habíamos dicho el desorden que hay en los núcleos por aquí, y con células caliciformes, que son estas. Por eso este se llama epitelio cilíndrico por su forma, pseudoestratificado por su organización, ciliado por los cilios y alternando con células caliciformes por estas células que están aquí, o que también a estas alturas le llamamos epitelio respiratorio. Y aquí lo podemos ver mucho mejor para que nos quede clara lo que hemos estado comentando. Esta es la luz, este es el epitelio, esta es la membrana basal. Vean, es lo que les ejemplificaba ahorita, que la membrana basal es muy notoria por su grosor. La lámina propia con vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo, y más para abajo vamos a ver tejido conectivo denso, irregular, y también glándulas seromucosas. En este caso, si vemos el epitelio, tenemos que el epitelio respiratorio va a estar compuesto por 6 tipos celulares diferentes. Es algo que no habíamos considerado anteriormente, las células que lo están conformando, aunque sí habíamos platicado un poquito acerca de la célula caliciforme como un componente fundamental del epitelio respiratorio, pero aquí tenemos que son 6 tipos celulares. De esos 6 tipos celulares, 3 tipos serían los más abundantes. ¿Cuáles son esos 3 tipos abundantes? Sería 1, las células caliciformes, que son estas. Segundo, las células cilíndricas ciliadas, que son estas que tenemos por aquí. Y la tercer tipo celular que tenemos son las células basales, que son las de acá, ¿sí? Las células cilíndricas ciliadas tienen cilios, como su nombre lo dice, y esos cilios van a movilizar partículas que se quedan atrapadas en el moco que producen las células caliciformes, como estas son las caliciformes. Ya sabemos que producen moco, y en ese moco se queda atrapado polvo, algunas partículas, etcétera, y este moco lo van a mover
para poder expectorarlo, para poder deglutirlo, en el caso que sea, las células ciliadas o los cilios. Entonces estos mueven partículas, esta produce moco y las células basales pues regeneran a las demás. Estas son el 90% de la población celular y no batallamos con el porcentaje porque son 30, 30 y 30. 30% caliciformes, 30% cilíndricas ciliadas, 30% células basales y el otro 10% lo conforman otros tres tipos celulares que son las células en cepillo, las células cerosas y las células que llamamos del SNED o sistema neuroendocrino difuso, que vendrían siendo 3, 3 y 4% respectivamente para darnos el 100% del contenido epitelial que tenemos en el epitelio respiratorio. No las señalo puesto que son mucho más difíciles de identificar y muchas veces nos valemos de la microscopía electrónica para poder identificar a ciencia cierta cuál de esos tres tipos menos frecuentes son. Pero los tres tipos más frecuentes seguro los podemos ver: caliciformes, cilíndricas ciliadas y células basales. En este dibujo del cuaderno de histología para colorear podremos ver la luz. Este es el epitelio desde aquí hasta acá donde está la membrana basal. Esto es tejido conectivo y en el caso del epitelio podemos ver aquí están las células basales que están en la parte, como su nombre lo dice, basal, adyacentes a la membrana basal, las células caliciformes que son las más claras y las células cilíndricas ciliadas que son las que presentan básicamente estas estructuras que ya sabemos que son los cilios. Este es un aumento de la submucosa, nada más para ejemplificar que también podemos encontrar este tipo de glándulas. Si recuerdan, cuando vimos en glándulas vimos acinos, que son como unas estructuras como engajos con pequeñas células piramidales, o sea, triangulitos, y que algunas podían tener núcleo ovalado central y citoplasma eosinófilo, y otras citoplasma pálido con los núcleos aplanados y periféricos como esta o como esta, y este incluso tiene esta parte pálida y esta parte que sí se tiñe, ¿no? Dijimos que estos son los acinos serosos, estos son los acinos mucosos y este que tiene de los dos componentes es el acino mixto. Entonces, por lo tanto, estas son glándulas que llamamos glándulas seromucosas, que están en la submucosa de la tráquea y también la podemos encontrar en la submucosa de los bronquios, no así en los bronquiolos donde ya no hay glándulas en la submucosa, que es un dato que tenemos que tomar en cuenta al ver las diferentes estructuras. En este caso vemos una luz. Obviamente porque como podemos ver toda la luz, a diferencia en la tráquea, ya nos vamos dando cuenta que son estructuras cada vez más pequeñas. La luz, si se fijan, no es regular, le llamamos una luz estrellada. Está recubierta por el epitelio que ya hemos comentado, que es el respiratorio. Y luego pues encontramos el tejido conectivo, pero aquí encontramos glándulas, no sé si las alcancen a ver, en esta parte inferior. Y luego vemos cartílago hialino en diferentes posiciones. A esto le llamamos nosotros islotes de cartílago hialino. Aquí se ven como que los anillos organizados en diferentes posiciones, aunque podríamos ver nada más un pedacito de cartílago por aquí, otro por acá y así sucesivamente. A eso le llamamos islotes de cartílago y es lo que nos ayuda a diferenciar una tráquea de un bronquio, porque la tráquea es un anillo, son anillos incompletos de cartílago hialino, y en el caso de los bronquios son islotes de cartílago, es decir, pedazos de cartílago que están, o islas de cartílago que están rodeando toda la estructura en el caso del bronquio. En el bronquiol, bueno, en este caso es un bronquio también, porque puesto que tenemos la luz estrellada, el epitelio, tejido conectivo, y aquí vemos esta parte que es cartílago hialino. En el caso del cartílago puede haber cada vez menos cartílago, ¿sí? En la anterior veíamos que había un poco más de cartílago, en esta ya vemos menos.
Mientras sigamos viendo cartílago, en islotes, en pedacitos de cartílago, estamos viendo cortes de bronquios. Cuando ya no vemos cartílago y a su vez solamente vemos músculo, como en este caso, vemos músculo rodeando la estructura que va a seguir siendo así estrellada como esta, entonces ya entramos en el bronquiolo. Entonces la manera de diferenciar de tráquea de bronquiolo es que la tráquea es un anillo incompleto de cartílago hialino, el bronquio son islotes, o sea, pedazos de cartílago hialino, y el bronquiolo carece de cartílago hialino y en lugar de cartílago hialino tiene músculo. Cuando ese músculo desaparece y se forman pequeños tabiques, ya estamos hablando de alveolo, ¿sí? Entonces la manera de diferenciar histológicamente esas 4 estructuras. En el caso de esta estructura que es el bronquio, bueno, pues tenemos que los bronquios van a ir perdiendo el cartílago hialino y también las glándulas que en el anterior todavía eran un poco más evidentes, se van perdiendo hasta que en el bronquiolo tampoco tenemos ni cartílago hialino ni glándulas en la submucosa. Todo lo que está alrededor pues es el parénquima pulmonar, es decir, son los tabiques alveolares y las cavidades alveolares. En el cuaderno de histología para colorear vemos esta estructura que tiene pues su luz estrellada. Aquí debería estar el epitelio, tejido conectivo, y estas estructuras grandes que vemos aquí hicimos representar los islotes de cartílago hialino, partes de vasos o glándulas y este músculo que está aquí entre los islotes y tejido conectivo, y todo esto pues corresponde a los tabiques alveolares, lo que comentábamos del parénquima pulmonar. Cuando nosotros vemos esta estructura, podemos tener la seguridad que estamos viendo bronquios y vemos si están alrededor del parénquima pulmonar, pues les podríamos todavía llamar bronquios intrapulmonares, puesto que podemos encontrar algunos bronquios que están todavía fuera del pulmón, en la ramificación de la tráquea, y a eso les llamaremos bronquios extrapulmonares. Histológicamente, pues nos ayuda mucho ver el parénquima pulmonar para saber si estamos adentro del pulmón o no verlo para ver si estamos fuera del pulmón en el caso de los bronquios. Y luego, como les iba comentando, vemos una pared que tiene músculo, este es músculo liso, pero ya no vemos ni cartílago hialino, ni poquito cartílago hialino en islotes, no vemos absolutamente nada de cartílago hialino, tampoco vemos glándulas. La luz es el epitelio, tejido conectivo, músculo y el tejido conectivo y vasos adyacentes alrededor del parénquima pulmonar. A esto ya le llamamos bronquiolo. Entonces vimos la tráquea, vimos el bronquio y ahora estamos viendo el bronquiolo. Y en el bronquiolo vamos a hablar de al menos 3 tipos de bronquiolos. Uno que es como este, en donde vemos toda la pared, todo el contorno del bronquiolo en un corte transversal, y le vamos a llamar bronquiolo propiamente dicho. Yo les había comentado que la porción conductora del sistema respiratorio llegaba hasta el bronquiolo terminal y la porción respiratoria entra en el bronquiolo respiratorio. Pero en el bronquiolo propiamente dicho es un bronquiolo que al menos tenemos la seguridad que no es respiratorio, pero no sabemos si es una parte inicial de un bronquiolo o una parte ya que se va a continuar con un bronquiolo respiratorio para poder llamarlo bronquiolo terminal. Como no sabemos a qué altura estamos en ese corte, pues le llamamos bronquiolo propiamente dicho. Cuando la pared de este bronquiolo se interrumpa y se conviertan en alvéolos como estos, imaginémonos que esta parte no existe y se abre a los alvéolos, este ya no sería un bronquiolo propiamente dicho, este sería un bronquiolo respiratorio. Y para saber si es bronquiolo terminal, tenemos que ver un corte longitudinal. Es obligado ver un corte longitudinal, uno, y segundo,
ver un bronquiolo respiratorio, o sea, una sección de ese bronquiolo que estamos viendo en corte longitudinal, ver que se abra un alveolo. Y entonces, justo antes de que se abra a un alveolo en el bronquiolo o en la sección de ese mismo bronquiolo que tiene su pared íntegra, a esa se le va a llamar bronquiolo terminal. No sé si me explique, pero vamos a verlo un poquito más adelante. En este caso, se va disminuyendo pues todas las células que estábamos viendo. El epitelio respiratorio cada vez va a ir bajando la afluencia de las células caliciformes sobre todo, y vamos a tener células ciliadas, pero también un tipo de célula que le vamos a llamar célula de Clara. Y la célula de Clara siempre comentamos que pues se le atribuye ese descubrimiento a Max de Clara, quien hizo algunos experimentos pues con los nazis, y entonces ahí ha habido asociaciones de estudios de neumología, respiratorios, ¿no? Que pues le quitan el nombre a la célula de Clara, porque de Clara es un apellido, para no dar reconocimiento a alguien que obtuvo unos resultados haciendo pues experimentos inhumanos, ¿no? Entonces ahora en muchos de los libros, y coincidimos con eso nosotros también, y por eso hemos tratado de meter este término, sobre todo en el de colorear, ya lo pudimos incluir en esta edición, si mal no recuerdo, y en la segunda edición del manual de histología, le incluimos ahora, en lugar de llamar células de Clara, ahora se nos sugiere le llamemos club cells, que las club cells son de alguna manera es como un acrónimo, son como siglas en inglés, y claro que la C tiene que ver con Clara, ¿no? Pero ya no se le nombra a las células de Clara. Y bueno, pues entonces nosotros vamos a hablar de las club cells para que ustedes entiendan que hay muchos libros que las siguen manejando como células de Clara, y nos estamos refiriendo pues a la misma célula, ¿no? Y esa célula pues tiene alguna participación en la desintoxicación de algunos agentes tóxicos que entran por la vía aérea, y también pues está relacionada con una enzima, bueno, que se llama citocromo P450, que es que nada más está en los bronquiolos, ¿sí? No hay club cells ni en la tráquea, ni en los bronquios, ni en los alvéolos pulmonares. Solamente las encontramos en los bronquiolos, en el epitelio del bronquiolo. Bueno, ese entonces es un bronquiolo propiamente dicho, como mencionamos anteriormente. En esta imagen vemos la luz, vemos el epitelio, vemos el músculo entremezclado con el tejido conectivo y los tabiques alveolares. Como vemos que toda su pared está de alguna manera íntegra, no hay interrupciones de la pared, podemos decir que es un bronquiolo, puesto que no hay cartílago hialino, no hay glándulas en la submucosa, y aunque aquí no las vemos, pero si las pudiéramos ver, pues están las club cells. Y bueno, pues propiamente dicho, porque su pared es íntegra en todo alrededor. A diferencia de esta, en donde vemos la luz, vemos el músculo, ¿sí? Nos llama la atención el músculo, puesto que en los tabiques alveolares ya no está ese músculo. Pero fíjense cómo aquí vemos todo el contorno del bronquiolo, puesto que no tiene cartílago, no tiene glándulas, ya todo lo que hemos comentado. Y vemos, miren, cómo la pared aquí se interrumpió. ¿Y a dónde se abrió? Pues a los alvéolos pulmonares. Aquí, como ya ocurre el intercambio gaseoso, a esta porción ahora le llamamos bronquiolo de tipo respiratorio, porque ya hay intercambio gaseoso. Y el bronquiolo respiratorio es el lugar donde inicia la porción respiratoria del sistema respiratorio. En nuestro cuaderno para colorear, aquí vemos esta imagen donde la luz es el músculo, ¿sí?
el epitelio y vemos cómo se interrumpe la pared para abrirse a los tabiques alveolares. Aquí solamente vemos tabiques alveolares. Estos serían los tabiques alveolares y estos son los espacios alveolares. Y entre los tabiques alveolares pues ya encontramos la barrera que llamamos barrera alveolo-capilar, en la cual pues se da el intercambio gaseoso, que está constituida por un capilar que llamamos capilar continuo, que acuérdense que los capilares están formados por epitelio que se llama endotelio, es un plano simple, su membrana basal, y se fusiona la membrana basal con la del neumocito tipo 1. Entonces los componentes de la barrera alveolo capilar será la célula endotelial, las membranas basales fusionadas y el neumocito tipo 1. Hay quien agrega a ese compuesto el agente surfactante pulmonar, pero los tres componentes principales pues serían el endotelio, las membranas basales fusionadas, que son la membrana basal del endotelio y la del neumocito tipo 1, y el neumocito tipo 1 propiamente. En este caso vemos un corte longitudinal de un bronquiolo, ¿sí? Donde estamos viendo, esto es el músculo, ¿sí? Y vean cómo seguimos el contorno del músculo y vean aquí, miren, aquí se abre a un tabique alveolar. Estos son tabiques alveolares, estos son vasos. Recordemos que los vasos generalmente van siguiendo paralelamente a los bronquiolos, tanto arterias como venas, y podemos ver aquí que se abre. Entonces esta sección ya es un bronquiolo respiratorio y es lo que les comentaba ahorita. Si estoy viendo un bronquiolo respiratorio, la porción previa inmediata al bronquiolo respiratorio que dijimos que era este, es el bronquiolo terminal, porque este es donde termina. Entonces decimos aquí terminó la conducción y aquí empieza el intercambio gaseoso desde el bronquiolo respiratorio, y luego se forman conductos alveolares y luego se abren en estructuras un poco más grandes que se llaman sacos alveolares, ¿sí? Este será el conducto alveolar, y el atrio es el lugar en donde podemos ver, hay algunos cortes donde los vamos a ver mucho más claro el atrio, hay otros donde no tanto, pero pudiéramos decir que donde confluyen los sacos alveolares, esa cuestión, ese lugar es el atrio. Donde solamente hay un conducto, pues es el conducto alveolar. Y bueno, ya tenemos los tabiques alveolares, que son los que comentábamos anteriormente. Ahora sí vemos un poquito más aumento los tabiques alveolares. Vemos que tienen un epitelio plano simple, que cuando vimos epitelios decíamos plano simple, entre otras partes, cápsula de Bowman, vasos sanguíneos, linfáticos, etc. Hablábamos también de los tabiques alveolares. Este es el epitelio plano simple. Ese está a cargo de los neumocitos tipo 1, que ocupan alrededor del 95% de la superficie alveolar y que forman parte, como ya acabo de mencionar hace poco, que forman parte de la barrera alveolo-capilar, ¿sí? Para ayudar en el intercambio gaseoso. Obviamente van a estar asociados a muchos vasos sanguíneos como estos, incluso unos más pequeños como lo son estos, o algunos capilares incluso que podríamos ver entre el neumocito de un lado y el neumocito del otro lado, ¿no? Es una barrera sumamente delgada y muy pequeña, porque por aquí está pasando la sangre y por aquí está pasando el aire para hacer el intercambio gaseoso por diferencias de presiones tanto del CO2 como del oxígeno. Entonces es el neumocito tipo 1. Aquí en los ángulos que se forman entre los tabiques alveolares podríamos encontrar algunas células más pequeñas, que serían los neumocitos tipo 2, que los neumocitos tipo 2 forman lo que llamamos el factor surfactante o tensoactivo. El factor surfactante pulmonar es el que evita que los alveolos se colapsen, ¿sí? Y uno de sus componentes principales pues es uno
que es como un trabalenguas que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. La dipalmitoilfosfatidilcolina pues es el componente esencial del factor surfactante o tensoactivo que ya comentamos, lo producen los neumocitos tipo 2. Y cuando vemos núcleos así muy grandes, como por ejemplo como este, pudiéramos sospechar, ovaladitos, no alargados sino ovalados, pudiéramos sospechar que son macrófagos, que acuérdense que los macrófagos que están en el pulmón les llamamos células del polvo, ¿sí? La célula del polvo, ya habíamos mencionado anteriormente los macrófagos de la piel, los macrófagos del hígado, los macrófagos del hueso, del sistema nervioso central. Ya tenemos por ahí una pequeña lista de nombres de macrófagos. Bueno, esta se nos añade, que es la célula del polvo que está en el pulmón, es el macrófago del pulmón básicamente, aunque aquí no los vemos, los quiero mencionar porque a veces estos tabiques alveolares se comunican uno con otro, ¿no? Es muy difícil que el corte salga justo donde se están comunicando uno con otro. No me refiero a esta comunicación, son comunicaciones un poco más pequeñas que se denominan poros de Kohn, que los poros de Kohn son algunos donde pues permiten la comunicación. Eso se vería mejor en un 3D, ¿no? Porque pues ya veríamos todo el ancho de la pared y ahí viéramos pues dónde está entrando ese poro que nos permite pues el flujo de aire desde un espacio alveolar al otro, pero también que estos macrófagos estén vigilando y migrando por cada una de las paredes o cada uno de los espacios alveolares. Y bueno, en el cuaderno para colorear, aquí está la luz del espacio alveolar. Estas células alargaditas, estas como esta de aquí, como esta, correspondería a los neumocitos tipo 1. Las pequeñas, como estas ovaladitas que están aquí en los vértices, ¿sí?, serían los neumocitos tipo 2. En este caso, bueno, si vemos en el interior, como aquí, miren, aquí se ve un poquito mejor. Esta cavidad sería básicamente un vaso sanguíneo con eritrocitos, pero también los podemos ver corriendo en el centro del tabique. Y estas células, las más grandes que ustedes vean como estas o como estas o estas, ¿sí?, corresponden a los macrófagos alveolares que ya mencionamos, que reciben el nombre de células del polvo. Y bueno, pues ahora llegamos a las preguntas de repaso de este capítulo 15, que es del sistema respiratorio. Seguimos la misma dinámica que hemos seguido en los 14 capítulos anteriores, en donde leo la pregunta y después espero unos segundos antes de decir la respuesta. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes tipos celulares tiene como función movilizar partículas? Y la respuesta es la letra B. La letra B nos está señalando a la célula cilíndrica ciliada, ¿sí? La célula cilíndrica ciliada, estos cilios, recordemos que son estructuras móviles y que van a, como la pregunta dice, pues movilizar partículas que quedan atrapadas en el moco como partículas de polvo para ser expulsadas. La número 2. ¿Cuál de las siguientes capas está formada principalmente por cartílago hialino? Y la respuesta es la letra C. La letra A nos está marcando el epitelio, la letra B, la submucosa, la letra C, el cartílago hialino, y la D, pues el tejido conectivo, los vasos sanguíneos que pudieran estar por aquí, bueno, la parte más externa en este caso, del corte de tráquea. La pregunta número 3. ¿En cuál de las siguientes estructuras se observan las club cells? Y la respuesta es la letra C. Recordemos que las club cells antes recibían otro nombre,
pero ahora las vamos a estar nombrando de esta manera, club cells, y se encuentran en esta estructura en particular que se llama bronquiolo, ¿sí? En los bronquiolos, cualquier tipo de bronquiolo de los tres que vimos, el bronquiolo propiamente dicho, pero también en el bronquiolo terminal o en el bronquiolo respiratorio. La número 4. ¿Cuál de las siguientes estructuras se caracteriza por tener islotes de cartílago hialino? Y la respuesta es la letra B. La letra B nos está marcando al bronquio. Ya habíamos dicho que esta es la tráquea, que es un anillo incompleto de cartílago hialino. La B son islotes o pedazos de cartílago hialino. Y la C ya no tiene cartílago hialino, que es el bronquiolo. Tráquea, bronquio, bronquiolo y alveolos. ¿Sí? Esas serían las 4. Las pusimos en ese orden también. Por último, ¿cuál de los siguientes tipos celulares tiene como función producir moco? Y la respuesta es la letra A. La letra A nos está señalando a la célula caliciforme, que sería esta o esta o esta, ¿sí? Aquí vemos varias, un poquito más tenues, pero las más claras son esta y esta, las que se ven. Sí, esta es la célula caliciforme, productora de moco. La B ya la habíamos visto en la pregunta número 1, que es la célula cilíndrica ciliada, y la C, las células basales, que también comentamos que son las 3 más abundantes del epitelio respiratorio y conforman el 90% de todas las células del epitelio respiratorio, 30 y 30%, y aquí aprovechamos para ver otra vez la membrana basal, que es muy gruesa, característica de la tráquea. Y bueno, pues esto ha sido todo del capítulo número 15 del sistema respiratorio del cuaderno de histología para colorear. Los invitamos a que nos visiten www.sociedadmexicanahistología.com, en el Facebook Manual y Cuaderno de Histología. También me pueden buscar en Facebook Rubén García Garza. Les pedimos que se suscriban, que le den like y que compartan con sus compañeros. Cualquier comentario por la vía del Facebook, por la vía de aquí del YouTube, es bien recibido. Para nosotros sería un gusto saber de dónde nos están viendo, escuchando y qué les han parecido los videos que nosotros les estamos ofreciendo. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en la próxima emisión del capítulo 16.